Amadísimos hermanos, todos en el Señor Jesucristo, como acabáis de oír en el Evangelio de hoy, nuestro Señor, en sus enseñanzas, nos dice la siguiente sentencia. Como siempre, cargada de grandísima importancia, sus palabras, como él mismo decía, son espíritu y son vida, y además tienen perenne actualidad. El Evangelio, como sabéis, es el libro vivo que se va actualizando a lo largo de todos los tiempos y para todos los hombres de todas las razas y condiciones. Es un libro que no necesita ser actualizado ni puesto al día porque él ya lo está. Las palabras del Señor son espíritu y vida. El cielo y la tierra pasarán, decía él, pero mis palabras no pasarán jamás. Pues bien, decía hoy en nuestro Señor, en el Evangelio que acabamos de leer, que si vuestra justicia no es mayor, no llega a ser mayor que la de los escribas y fariseos, os digo en verdad que no entraréis en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere el Señor cuando establece esta prohibición, esta imposibilidad de entrar en el reino de los cielos para los fariseos y los escribas? ¿Cuál era la conducta de los escribas y fariseos para que nuestro Señor pronunciara una sentencia tan dura? Los escribas y fariseos eran los líderes religiosos y políticos del pueblo judío, como sabéis. Ellos eran para sí mismos, así lo suponían ellos, los portaestandartes de la verdadera religión. Ellos eran los que, según ellos mismos pensaban, cumplían los preceptos de Dios. Y de eso alardeaban ante todo el pueblo. Ellos eran los justos. Además, su religión se limitaba a lo puramente externo. En palabras de nuestro Señor también, decía él, refiriéndose a ellos, frecuentan las casas de las viudas para sacarles dinero. Les gusta asistir a los convites y sentarse en primer lugar, en los sitios más visibles. Lo mismo hacen en las sinagogas, donde les procuran ser vistos y ocupar los primeros puestos. Cuando salen a la calle, alargan sus filacterias. Las filacterias eran unas cintas que utilizaban los judíos, en las cuales iban escritos los preceptos de la ley. Los fariseos y los escribas las ponían en su frente. Le llevaban ahí como cintas atadas a la frente, colgando, porque según el precepto de la ley, ten siempre presente ante tus ojos la ley del Señor. Ellos lo tomaban así, al pie de la letra, y entonces las filacterias se las ponían en la frente para que todo el mundo viera que efectivamente ellos tenían siempre entre sus ojos la ley del Señor. De eso alardeaban. Su conducta, su amor a Dios y su culto a Dios, como veis, pues era puramente externo, sin contenido alguno, nada procedente de sentimientos auténticos del corazón. Bueno, pues según nuestro Señor, para estos que buscan el ovato externo, que pretenden ocupar los primeros puestos, que son los más responsables ante todo el pueblo del cumplimiento de los preceptos y de las enseñanzas divinas, pero que cifraban todo en lo puramente externo, en lo puramente ornamental, buscando el aplauso y la estimación de las gentes, y no, cuando no, su propio provecho personal, como el Señor mismo dice en alguna ocasión. Estos no entrarán en el reino de los cielos. Y es que el reino de los cielos, el contenido del verdadero cristianismo, no consiste en acciones puramente externas que no responden a los sentimientos del corazón. Esas acciones puramente externas, carentes de contenido, en las que está ausente por completo el amor de Dios, el espíritu de oración, el espíritu de sacrificio, lo que suponen las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, eso no es el verdadero cristianismo. Será un cristianismo, un pretendido cristianismo de mucho boato, de mucho esplendor, de mucho espectáculo, de mucha agitación externa, de mucho ruido,
pero en el fondo, en el contenido, absolutamente vacío. Y ese no es el cristianismo. Y los que tales piensan que sí que lo es, no entrarán en el reino de los cielos. Decía nuestro Señor en cierta ocasión cuando le preguntaron: ¿y cuándo vendrá el reino de Dios? Decía Jesús: el reino de Dios no viene con espectáculo, ni se podrá decir mirad está aquí o mirad está allá, porque el reino de Dios está ya en medio de vosotros. El reino de Dios está en vuestro corazón. De manera que el espectáculo no es cosa propia del reino de Dios. El reino de Dios no viene con espectáculo, ni se podrá decir mirad está aquí o mirad está allá. El espectáculo, los movimientos de masas, el manejo de la gente, la promoción de los sentimientos puramente humanos y no sobrenaturales, carentes de contenido, no enfocados al verdadero amor de Dios, al auténtico amor a Jesucristo, a la práctica, a la asimilación y práctica de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús a lo largo de su vida, en sus obras y en sus enseñanzas. Un cristianismo de tal guisa no es el verdadero cristianismo. Por eso decía en cierta ocasión nuestro Señor, hablando con la samaritana junto al pozo de Jacob, le decía Jesús a la samaritana: mira, mujer, llega la hora, y es esta, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos son los verdaderos adoradores que el Padre quiere, porque Dios es espíritu. Que lo adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, es decir, del corazón hacia afuera. Un corazón enamorado de Dios que emprende a todo el hombre y que dinamite todas sus enseñanzas, todas sus prácticas y toda su vida. La vida de cualquier cristiano, como testigo que eres de Jesucristo, testimonio que eres de Jesucristo, ha de manifestar la vida misma de nuestro Señor y sus enseñanzas. Llega la hora, y es esta, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu. ¿Y por qué añade nuestro Señor la palabra y en verdad? Porque hay muchos actos de culto, hay muchas adoraciones, hay muchas organizaciones externas con movimientos de gente para acá y para allá que no tienen nada de verdad, porque no tienen nada de contenido. Si carecen de contenido, se convierten en espectáculo, en teatro, en farsa. Y el pueblo cristiano de hoy, o el pueblo que fue cristiano y prácticamente casi ha dejado de serlo, está hambriento de las verdaderas enseñanzas de Jesucristo, de que le hablen de la auténtica persona de Jesucristo, la persona real, de su vida, de sus enseñanzas, de su amor por nosotros, de su sufrimiento por nosotros, de cómo entrega la vida por nosotros. Hoy día no se pretende más que un cristianismo de contenido puramente humano, un cristianismo con visión meramente horizontalista, una iglesia universal que no piense en la trascendencia universal, porque ha de ser para todos, una iglesia que abarque a todos, no la iglesia católica, que es la única verdadera, fundada por Jesucristo, sino una iglesia universal para la cual ya no existan miembros fuera de ella. Todos los hombres pertenecen a la iglesia. Una iglesia para todos, puramente racional. El mensaje hoy día se ha convertido en mensaje religioso, iba a decir cristiano, religioso mejor, en la procuración de un bienestar material. Y esa idea que impregna la moderna sociedad, el bienestar material, es de la que hablan nuestros pastores, porque no se atreven a hablar sino según los criterios del mundo, para no oponerse al mundo. Decía en cierta ocasión también nuestro Señor: ellos hablan del mundo
porque son del mundo y por eso el mundo los oye. Pero claro, las enseñanzas de Jesucristo, los criterios del Evangelio, son siempre opuestos a los del mundo y deben ser enseñados con claridad y contundencia y sin temor. Reducir el cristianismo a una doctrina de bienestar social, de procurar los derechos humanos, de procurar una mayor distribución de las rentas de la sociedad, o de los bienes materiales, y no otra cosa. San Pablo, en la carta a los Romanos, decía, hablando precisamente del reino de Dios, porque el reino de Dios no consiste en comer ni en beber. El reino de Dios no consiste en la comida o en la bebida, sino en la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Está bien que los hombres procuremos la comida y la bebida, decía nuestro Señor, procurar la comida y la bebida de cada día. Ya se encargará Dios vuestro Padre de daros de comer y de daros de vestir, pero procurar sobre todo y buscar el reino de Dios y su justicia. Pero con dejar reducido el cristianismo a una doctrina de bienestar social, de procuración de un mejor bienestar social para los hombres, es reducir el cristianismo a nada, es destruirlo. El reino de Dios no consiste en comer ni en beber, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La paz tal como la entiende el Evangelio, la paz de la cual hablaba Jesucristo, la paz del alma, la paz del corazón, la paz del hombre que ama a Dios y por lo tanto ama también a sus hermanos, a sus semejantes. La paz de la que tanto habla el mundo y que nunca consigue y que cada día se ve más amenazada. El mundo entiende la paz como la ausencia de guerras, como la supresión de la proliferación de armamentos. Esa no es la paz. Por eso dice, el reino de Dios es justicia y paz. Primero la justicia, es decir, la búsqueda y la procuración de la verdad, la honradez, el amor a Dios y el amor a los demás. Sin esa búsqueda de la justicia y de la verdad, no puede haber paz. La paz es consecuencia de la justicia, como decían los padres. El salmo aquel que decía, justicia et paz osculauntur. La justicia y la paz se besan. La justicia y la paz son hermanas. Si falta la una, falta la otra. La justicia es la que trae la verdadera paz. Y entonces, con esa paz de Dios, aquella que nos dejó Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Con esa paz en nuestro corazón, con esa alegría que Él dijo que era la suya y que nos la dejaba a nosotros y que nadie nos la podría arrebatar, es como sentimos el gozo en el Espíritu Santo. La verdadera alegría, esa alegría que los hombres van buscando por todas partes y con todos los medios y jamás la encuentran, al contrario, porque cada día se encuentran más vacíos. La búsqueda del sexo, la búsqueda de la droga, la búsqueda del alcohol, la búsqueda de la burla a las leyes divinas. Todo eso no trae la alegría. Nuestro mundo de hoy es un mundo triste. Como decía Bernanos, lo contrario de un pueblo triste es un pueblo de cristianos. Y como digo yo, lo contrario de un pueblo de cristianos es un pueblo triste. Así es. El reino de Dios no consiste en comer ni en beber, San Pablo a los Romanos, sino que es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso un cristianismo puramente externo, un cristianismo puramente de concentraciones juveniles, o de concentraciones de masas, o de diálogo, o de viajes, o de pactos con unos y con otros, pero que no responde al contenido del Evangelio, no es el verdadero cristianismo. O esos cultos que se practican en los cuales se promueven más los sentimientos puramente humanos, que es en lo que se cree, que no en los sentimientos de culto de amor al verdadero Dios, en el cual no se cree. Porque para el mundo moderno, el único y verdadero Dios es el hombre. Y el único merecedor de culto es el hombre, tributado por sí mismo es tal culto.
De manera que esos cultos meramente externos, espectaculares, demagógicos, de multitudes, etcétera, de guitarras, de escándalo, de jaleo, sin contenido sobrenatural, se merecen aquellas palabras que decía el Señor en cierta ocasión. Palabras, como siempre, las suyas, contundentes y firmes y claras. Decía Jesús: este pueblo, haciéndose eco de la profecía de Isaías, tomaba las palabras del mismo Isaías, pero las hacía suyas. Decía Jesús: este pueblo me alaba con la lengua, pero la verdad es que su corazón está lejos de mí. Este pueblo me alaba con la lengua, pero su corazón está lejos de mí. Si vuestra justicia no será mayor que la de los fariseos y los escribas, que se dedican a tributar a Dios un culto puramente externo y a presentarse ante la gente con gran boato, como si ellos fueran los primeros en el cumplimiento de la ley, buscando meramente su propio provecho, buscan y recorren las casas de las viudas, los palacios de los reyes. Eso no tiene nada que ver con el verdadero culto a Dios. Este pueblo me hablaba con la lengua, pero su corazón está lejos de mí. Hemos hecho un cristianismo carente de contenido sobrenatural. Y ese cristianismo carente de contenido sobrenatural, que ahora ya es equiparable a cualquier doctrina puramente humana, humanística, filantrópica, o lo que sea, los derechos humanos, el bienestar social, ese no es el verdadero cristianismo. Hace pocos días, según he leído en la prensa, en un curso de verano organizado por la Fundación García Morente y el CEO de Madrid, el cardenal de Madrid decía lo siguiente: que las relaciones laborales enfocadas a que el hombre, las relaciones laborales deben estar enfocadas a que el hombre crezca económica, social y cristianamente. Las relaciones laborales deben estar enfocadas, decía el cardenal, a que el hombre crezca social, económica y culturalmente. La economía, lo social y la cultura. Lo primero que echamos de menos en estas palabras del cardenal es la ausencia de la palabra cristiano. El hombre ha de crecer económicamente, socialmente, culturalmente, y no ha de crecer en Cristo. Además, si el cardenal dijera lo que ha de hacer la sociedad es creer en Jesucristo y seguir las enseñanzas de Jesucristo, el hombre, si en algo tiene que crecer el hombre, es en su maduración en Cristo y con Cristo. En primer lugar, estas palabras, ¿a quién se dirigen? ¿A los empresarios? ¿A los obreros? ¿Al gobierno? Estas palabras son palabras al viento, de esas cosas que se dicen y se hablan, porque en realidad de verdad no van dirigidas a nadie. Son palabras que suenan muy bien, son consignas que parecen maravillosas, pero que cuando se trata de aplicarlas a la realidad, les falta contenido, les falta verdad, y por lo tanto son irrealizables, son puras utopías. En cierta ocasión, según la fábula, como sabéis, los ratones, temerosos y hartos del gato, y que acabara con ellos, y celebraron un gran congreso, según dice la fábula. Vamos a buscar un gran remedio para liberarnos del gato. Pues un remedio, alguien propuso colocarle al gato un cascabel. Un cascabel que así, cuando el gato se acercara a la guarida de los ladrones, de los ratones, pues al oírlo, los ratones tenían tiempo sobrado para meterse en sus lugarejos, en sus cuevecitas, en sus rincones, en sus agujeros y liberarse del gato. Magnífica idea, soberana idea, luminosa idea. El gato con el cascabel, al caminar, haría ruido y avisaría de su proximidad a los ratones. Entonces llegó el momento de concretarla. Bueno, y vamos a ver, ¿y quién le coloca el cascabel al gato? Consternación entre la congregación de ratones. Nadie se atrevía a ofrecerse para colocarle el cascabel al gato, en absoluto.
Nadie, absolutamente nadie. Todos sabían el peligro inminente que corrían y algo más que peligro, muerte segura. Por lo tanto, la idea luminosa, la idea maravillosa, aquellas palabras al viento, pues quedaron como siempre ocurre con las palabras al viento, en nada. ¿No sería mejor decirle a la sociedad que lo que ocurre, el problema que nos ocurre, que nos ahoga actualmente a unos y a otros, es que hemos desertado del cristianismo, que hemos dejado de ser cristianos, que hemos dejado de seguir y de amar a Jesucristo? Uno de nuestros principales políticos, esos que nos gobiernan, políticos siempre corruptos, uno de los castigos con los que Dios nos está dispensando en la actualidad por haberle abandonado es el ser gobernados por políticos incompetentes y absolutamente corruptos. Decía, el principal mal de nuestra sociedad española, la causa de todos los males está en la crisis económica. ¡Qué risa! En la crisis económica. Esa es la única causa donde proceden todos los males de la actual sociedad española. Pero, señor mío, ¿usted es un cínico o está usted loco? Vamos a ver. ¿De dónde procede esa crisis económica que mantiene en España ahora mismo al 20% de los obreros parados? Más de 5 millones de obreros parados, sin tener un céntimo para echarse la boca para él y para su familia. ¿De dónde procede esa crisis? Esa crisis económica procede de una crisis moral, de una crisis espiritual, donde proceden siempre todas las crisis que acosan al hombre. Una crisis moral, una crisis espiritual. Pero eso no se puede decir. Lo mismo que Cardenal no podía decir que en lo que tiene que crecer el hombre es en su madurez en Cristo, cultural, social, económicamente, pues lo mismo aquí. Poner las causas de los males que nos acosan en unas causas próximas, sin acudir nunca jamás a las causas remotas, últimas y verdaderas, que son a las que habría que acudir. La sociedad española necesita, como tantas sociedades en el mundo, una auténtica conversión a Dios. Conversión que no parece en el horizonte posibilidad de que se vaya a realizar en ningún momento, donde hemos de suponer que el castigo de Dios no dejará tampoco de llevarse a cabo. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, os digo de verdad que no entraréis en el reino de los cielos. Son muchos los lugares de la Escritura en los que se nos dice quiénes podrán entrar y quiénes no podrán entrar en el reino de los cielos. Y la Escritura, como siempre, a este respecto es bien clara. Lo que pasa es que los hombres hemos dejado de creer en ella, porque hemos dejado de creer en la palabra de Dios, porque hemos dejado de creer en Dios. Pero porque dejemos de creer en Dios, no por eso Dios deja de ser Dios, ni deja de existir. Y su palabra está ahí. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Pues como digo, son muchos los lugares de la Escritura en los que se dicen quiénes son los que podrán entrar en el reino de Dios y quiénes son los que no podrán entrar en el reino de Dios. Porque los hombres, en nuestra actual paganía, en renegar de nuestro cristianismo y apartamiento de Dios que hemos llevado a cabo, hemos establecido nuestras propias leyes morales. Somos nosotros ahora los que establecemos lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es bien y lo que está mal. Y hemos llegado a tal extremo en nuestra corrupción moral, que pecados que son aberraciones morales, aberraciones las que se avergonzarían los mismos animales si tuvieran entendimiento, las presentamos como un triunfo de la humanidad, como un avance en el progreso. Y además, que esto es lo más grave, pues suponen una burla contra Dios. Los desfiles del orgullo gay, con banderas y todo, el orgullo gay, los homosexuales, y que ya la homosexualidad ya no es pecado, sino que es un triunfo. El hombre ha descubierto en su progreso que es un verdadero triunfo. Ya no es una aberración, es algo digno. Y si alguien se atreve a decir lo contrario, como puede ocurrir a mí, puede acabar en la cárcel, porque hasta ahí llega el poder de la iniquidad y el poder del mal. Pero
estos desfiles con banderas y todo, que en último término suponen una burla de las leyes divinas, hemos intentado suplantar las leyes divinas por nuestras propias leyes. Y en último término, más allá de las leyes divinas, una burla a Dios mismo. Pero bueno, según dice la Escritura también, de Dios nadie se ríe. De Dios nadie se puede reír. Dios tomará cartas en el asunto, antes o después, pero tomará cartas en el asunto indudablemente. Pues bien, según la palabra de Dios, según San Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, dice así el apóstol: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredarán el reino de Dios. Es decir, los que se han apartado de la justicia, los que se han apartado de la verdad, los que practican la mentira, los que odian el bien, los que practican la iniquidad, los que persiguen a los justos, a los que pretenden vivir según las enseñanzas de Jesucristo. Todos estos son los injustos. ¿Y no sabéis que los injustos no entrarán en el reino de Dios? No os engañéis, dice San Pablo, no os engañéis. Claro, porque podemos cambiar las leyes divinas por las nuestras. Decidir que lo que Dios había dispuesto como que era malo, nosotros decidimos que no solamente que es bueno, sino que es un triunfo y un avance en el progreso de la humanidad, como es el culto a la homosexualidad, por ejemplo, y tantas otras cosas. Pero sigue el apóstol, en la primera de los Corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Porque podemos engañarnos, pero es igual. Porque el avestruz esconde la cabeza, según dicen, cuando ve llegar el cazador. Pero no por eso el cazador deja de llegar, porque el avestruz ya no lo vea. No os engañéis, dice el apóstol, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, o sea, los homosexuales. Fijaos que lo dice por 2 veces: los afeminados y los homosexuales. Ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, estos tales no heredarán el reino de Dios. De manera que el triunfo que hay, el orgullo que hay, y las banderas que hay, y los desfiles que hay, todos los triunfos y todas las banderas que se quieran, pero estos tales, según la palabra de Dios, que no pasará, estos tales no heredarán el reino de Dios. Vivimos en una sociedad abrumados por el peso de la mentira, manipulados por políticos corruptos, ladrones, avaros. Aquí también San Pablo también los nombra. Ni los ladrones, ni los avaros. Los avaros son aquellos que procuran conseguir dinero y más dinero a costa del bolsillo de los demás. En nuestra patria tenemos ejemplos muy claros de esto. Los que se enriquecen porque ocupan puestos claves en el poder, tienen el poder suficiente para ello, a costa del bolsillo y del hambre de tantos obreros, de tanta gente humilde y de tantos ciudadanos. Pues estos no heredarán el reino de Dios. Pero si comulgan, si van a la iglesia, si dicen que no son católicos, a Dios no lo engañan. No lo pueden engañar. Todo eso es mentira. Porque por sus obras, decía Jesús, conoceréis a los hombres. Mirad que ante todo eso, yo, a través de mi larga vida, 78 años son muchos años. Ahora que estoy en la etapa final de la larga carrera de mi vida, estoy autorizado a decir, por supuesto que soy un hombre pecador, como todos los hombres, y yo personalmente pues he cometido tantos pecados y tantos errores, pero también es verdad que he pasado mi vida tratando sinceramente de servir a Dios, de amar a Dios y de buscar a Dios, de servir a la Iglesia, mi madre, en la cual nací para el cristianismo y para Dios, de servirla incondicionalmente y de servir a las almas y a los hombres. He conocido hombres de tantos países, de tantos lugares, de todas las razas, viejos y jóvenes, ricos y pobres, sabios y humildísimos, los más humildes de los hombres y los más pobres de los hombres. A ellos los he conocido y entre ellos he vivido yo. Pues bien, tengo por lo tanto la suficiente autoridad
porque me lo permite la experiencia de mi larga vida y mi servicio a Dios y a los hombres y a la Iglesia, para decir, comprometer mi persona y que en toda fe, con toda fe, os doy testimonio personal de que el demonio existe. Y por lo tanto el infierno existe también. Mi testimonio de fe personal, el demonio existe. Y por lo tanto el infierno existe. Como os he dicho, en la recta final de la larga carrera de mi vida, muchos años, ahora, viejo ya, comprendo tantas cosas que ojalá las hubiera comprendido antes, cuando era joven sobre todo. Comprendo, por ejemplo, que cualquier tiempo de mi vida que no haya dedicado al amor de Dios ha sido un tiempo perdido. Es el único tiempo que el hombre es capaz de perder, el que no dedica al amor de Dios, el que me ha apartado del amor de Dios o de alguna manera lo he olvidado en algún momento. Ese ha sido el tiempo perdido de mi vida. Y he llegado a comprender que Jesucristo fue el que dio sentido a mi vida. Desde adolescente he tratado de amarlo porque comprendí que encaminaba mi camino, lo ponía en el recto camino. Que Jesucristo me amaba, que Dios me amaba. Llegué a comprender lo que significa el amor de Dios, de alguna manera. Porque lo que significa el amor de Dios para los hombres es incomprensible, pero de alguna manera llegué a presentirlo en Jesucristo. Este hombre que sufrió por mí, que cargó sobre sí los pecados que yo había cometido, las culpas que yo había realizado, que cargó sobre sí el destino al que yo estaba condenado, el infierno, y en sus sufrimientos, por mí y para mí, y en su muerte en la cruz, me redimió. Este hombre que lo dio todo por mí, que siendo Dios quiso hacerse mi amigo, quiso hacerse hombre. Dios me amaba con un corazón de amor infinito. Pero los hombres, amar a Dios, que al fin y al cabo es espíritu puro, nos resultaba prácticamente imposible. Amar a Dios, amar a lo que no conocemos, un espíritu puro. Pero por eso Dios se hizo hombre. Porque siendo un hombre como nosotros, teniendo un alma como la nuestra, y un cuerpo como el nuestro, y un corazón de carne como el nuestro, lo podíamos comprender, lo podíamos amar, y lo podíamos amar a nuestro estilo, de corazón humano a corazón humano, de hombre a hombre, y a través de ese hombre que es Jesús, pasar al Dios que es también Jesús. Entonces comprendí que lo único que tenía sentido en la vida es el amor de Dios, que este Dios que se hizo hombre por mí, por amor de mí, para que yo me pudiera aproximar más a Él, que dijo que ya no quería llamarme siervo, sino amigo. Este hombre que en la cruz derramó su sangre por mí y sufrió angustias en el huerto de los olivos, en la noche del huerto de los olivos, que yo no puedo llegar a comprender. Todo eso me correspondía a mí, porque yo era el culpable. Y Él cargó con mis culpas y con mis miserias y las convirtió en sus propios dolores, porque me amaba. ¿Cómo yo no voy a amar a este hombre? Ciertamente que los hombres, habiéndose olvidado en los momentos actuales del amor de Dios, se han olvidado también del agradecimiento. En la sociedad moderna, el agradecimiento, en todas sus formas y maneras, es algo que echamos muchísimo de menos. Pero lo menos que podíamos hacer es sentirnos agradecidos a este hombre que sufrió lo incomprensible, porque los tormentos de la cruz quizá no fueron tan dolorosos, tan punzantes y tan graves como los tormentos de la noche del huerto de los olivos, en la que Él se vio cargado con las miserias de todos los hombres y de todos los pecados de la humanidad. Un sufrimiento tan espantoso que llegó a sudar sangre, y como hombre que era, al fin y al cabo, lo mismo que nosotros, quiso quitárselo de encima. Hombre al fin, verdadero hombre. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este hombre que me libró de la mentira a la que hoy día están tan sometidas las sociedades modernas, la mentira, a la manipulación de las mentes, que me libró del pecado, que mis pecados se los cargó Él con ellos y los hizo suyos para que yo quedara limpio de tales pecados, que dio sentido a mi vida,
que me enseñó el camino de la verdad, de la justicia, de la luz, de la honradez, de la generosidad, del verdadero amor a Dios y a los demás, de lo que vale la donación, la entrega por amor de uno mismo, de la propia vida. Este hombre que me enseñó frente a los criterios del mundo y frente a todos los pensamientos del mundo, que el escándalo de la cruz, unos pedían signos, milagros, otros pedían sabiduría humana, y decía San Pablo, pues frente a todo eso yo predico a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Que el escándalo de la cruz no era tal escándalo, era escándalo para el mundo, pero era la manifestación de la gloria de Dios. El camino que me señalaba a mí, por donde tenía que andar, que convertía todos mis sufrimientos. Todos los hombres sufren a lo largo de su vida, más o menos. Los sufrimientos de tantos hombres, tantos enfermos que están en los hospitales tendidos en el lecho del dolor, quizá por años y años. Tanta gente que pasan hambre, tanta gente perseguidas, odiadas, calumniadas. El sufrimiento de todos los hombres. Y ese sufrimiento se convierte en alegría, porque Él hizo suyos nuestros sufrimientos para darles valor. Esos sufrimientos nuestros tienen un valor cuasi infinito, que nos conducen a una gloria cuasi infinita, y nos hacen participar de Él, de su vida, de su existencia, de su amor, de su persona. Y desde entonces mis sufrimientos, mis fracasos, eran un signo de gloria, un gozo, un signo de alegría. Él me enseñó dónde está la auténtica verdad y cuál es el camino de la verdadera alegría. El sentido revolucionario de las bienaventuranzas que el mundo no comprende. Que son bienaventurados, o sea, felices. Que son felices los pobres. Que son felices los limpios de corazón. Que son bienaventurados o felices los que son perseguidos por causa de la justicia. Que podemos sentirnos felices cuando somos calumniados, perseguidos, cuando sufrimos. Que podemos sentirnos felices con todo eso. Él nos enseñó la posibilidad de tal cosa. Por eso necesitamos la vuelta al verdadero catolicismo. El pueblo cristiano de hoy necesita volver a los principios del auténtico y del verdadero catolicismo, el cual pone en el centro, en el eje de sus enseñanzas y de todo su ser, la cruz de Jesucristo, la persona de Jesucristo, e irradiando a través de esa cruz y de esa persona sus enseñanzas contenidas en el Evangelio, tan maravillosas, que nos conducirían a la perfecta alegría, que acabarían no ya con la crisis económica, sino con todas las crisis sociales, individuales, personales, con todos nuestros problemas, que dejarían de ser problemas, seguirían siendo problemas, y seguiríamos sufriendo, y si tendríamos que pasar por la prueba de la muerte, pero ya con un signo de tales cosas, en un signo completamente distinto, porque ese sufrimiento, esas penas, esos fracasos, la muerte misma, serían nuestra victoria. Serían compartir la vida, la existencia, los sufrimientos de Jesucristo, unos sufrimientos que Él tomó, que nos correspondían a nosotros, y que desde entonces hizo que los nuestros, unidos a los suyos, fueran también gloriosos y tuvieran un sentido. El pueblo de hoy, harto de manifestaciones y de congresos y de congregaciones y de diálogos y de viajes y de discursos vacíos, busca el hombre de hoy, las relaciones laborales han de ser tales que busquen que el hombre crezca económica, social y culturalmente. Estos discursos vacíos que no dicen nada y no conducen a nada. Necesitamos pastores que nos den la verdadera doctrina, que nos den auténtica comida espiritual, que nos den las enseñanzas prístinas, auténticas de Jesucristo. Y una advertencia: no podemos olvidar que somos católicos, que la Iglesia Católica es la única Iglesia verdadera, la única que instituyó Jesucristo. Y en la Iglesia existe la jerarquía, los pastores, y existen las ovejas, que somos nosotros. Y existe la obediencia a los pastores. Y cuando los pastores están corrompidos, siguen siendo pastores. Aunque estén corrompidos, siguen siendo pastores. Y debemos de ser dóciles a los pastores. Es una de nuestras cruces que hemos de soportar.
como aquellos hijos que ven que su padre se corrompe, que su padre practica una conducta de iniquidad y lo soportan con sufrimiento, con dolor y con paciencia. Pues nosotros lo soportaremos, pero son los verdaderos pastores a los que debemos obediencia y lealtad. Porque donde está Cristo, donde está Pedro, allí está la Iglesia. Ubi Petrus y ubi Ecclesia. Si nos apartamos de Pedro, nos apartamos de la Iglesia. Y fuera de la Iglesia no hay salvación. Estos pastores, por muy corruptos que sean, no podrán apartarnos, si nosotros no queremos, del camino de la verdad. Ni podrán impedirnos el camino de la realización del bien. Es posible que no nos enseñen, no nos hablen de la persona de Jesucristo, ni del amor a la cruz, ni del amor a su persona, a la de Jesucristo. Pero, de todas formas, tenemos medios más que sobrados, porque Él está en medio de nosotros, Jesucristo el Señor. Yo estaré con vosotros, en medio de vosotros, todos los días, hasta la consumación de los siglos. Si queremos ser verdaderos cristianos, medios no nos han de faltar, y nadie nos lo podrá impedir. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero si es que nuestra justicia, o sea, la práctica de la justicia, la práctica de la verdad, la verdadera justicia, ha de ser, será una justicia de honradez, de búsqueda de la luz, de búsqueda de la verdad, de búsqueda de Jesucristo, de búsqueda del verdadero amor, en el cual en Él lo encontraremos sin duda alguna.